oportunidad vamos a continuar con la presentación de la licenciada Liliana Perret, y a continuación que va a presentar aspectos vinculados al manejo de la oxigenoterapia y algunos aspectos en relación a la atención del paciente, y después voy a continuar yo con algunas recomendaciones vinculadas a la temática de calidad. Así que si podemos iniciar, por favor, Gaby. Se ve con algunos grises la pantalla. Avancemos un poquito más. En diapositiva hasta un poco más adelante. Un poco más. Y ahí empezamos con la licenciada Perret. Liliana está presente. ¿Estás, Liliana? ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Para que iniciemos. Gaby, si te puedes fijar, aparecen como unos cuadros grises en la pantalla. No sé si eso se puede deber a la conexión o... Sí, se ve, corta bastante de la sí, imagen. unas manchas grises. Arriba, me parece que son los cuadros de diálogo o algo que tienes abierto sobre la imagen que se está viendo. Esos mismos, para correrlos un poco, exactamente. Hay uno más acá grande en el medio que también tapa un poco. Bueno, yo aprovecho para... Perfecto. Sí. Ahí quedó Avancemos, bastante Liliana. despejado. Sí. Bueno, como le dije, buenas noches. Es un placer de mi parte poder aportar un granito de arena en todo esto. Agradezco a División Respiratoria, que siempre, la verdad, hace muchos años venimos trabajando juntos, primero como simplemente grupos de kinesiólogos y hoy me toca estar frente al departamento de rehabilitación. Así que bueno, es un placer seguir pudiendo aportar algo para el tratamiento y el seguimiento y la prevención, sobre todo, que es donde tenemos que apuntar, de las patologías respiratorias en los niños chiquititos. Así que bueno, a mí me toca hablar de la oxigenoterapia. No me molesta para nada que cualquiera que tenga alguna duda me puede cortar la charla, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, avance una más, por favor. Ahí. Bueno, ¿qué es la oxigenoterapia? El oxígeno sabemos que es un gas, ¿no es cierto? Entonces, es el suministro de este gas que le brindamos a una persona. Este tratamiento debe ser prescrito por un médico. El oxígeno es una droga, por ende, al ser una droga, como le dije, tiene que estar prescripta y a su vez tiene que tener también qué cantidad de oxígeno le vamos a poder proveer de acuerdo al estado del paciente a una persona. Con más razón que acá estamos hablando de niños que en general son menores de 2 años, por supuesto que están los niños que ya cursan con varios cuadros respiratorios un poco más grandes, pero sobre todo en la bronquiolitis hablamos de niños menores de 2 años. En el caso, ¿cuándo se suministra este oxígeno? Se suministra cuando tenemos un déficit en el organismo del mismo, produciendo una hipoxemia, donde sabemos que va a producir un daño en las células, por ende a los tejidos. El oxígeno es esencial, digamos, es un gas que produce energía en nuestro organismo, entonces es esencial para el funcionamiento celular. Una oxigenación de tipo insuficiente
va a provocar si se mantiene en el tiempo, va a provocar una destrucción celular y muerte de las células. Y eso de que se mantiene en el tiempo tampoco es tanto tiempo. Los órganos que en general son más susceptibles a la falta de este oxígeno es el cerebro, las glándulas suprarrenales, el corazón, los riñones y el hígado. La próxima, por favor. Nosotros tenemos, para clasificarlo y que se entienda, tenemos dos formas de suministrar este gas. Una es con el sistema de bajo flujo y otro es con sistema de alto flujo. Esto voy a hacer nada más que una pequeña reseña para que entiendan cuándo se habla de sistemas de bajo flujo y cuándo de alto flujo. Se habla de sistemas de bajo flujo cuando nosotros no podemos saber con exactitud la FiO2 que le estamos entregando al paciente. Sí sabemos que el gas que él está inspirando está enriquecido con el oxígeno, pero no sabemos con exactitud cuál es la FiO2 que le estamos brindando al paciente. Sin embargo, el alto flujo sí se sabe con exactitud qué FiO2 se le entrega al paciente. Y esa es la gran diferencia entre el sistema de bajo flujo y el de alto flujo. Ahora nos vamos a abocar a lo que hoy nos compete, que es el sistema de bajo flujo, que es lo que nosotros podemos manejar en las áreas como ser policlínicas, CAPS, o sea, en lugares menos complejos que un hospital de tercer nivel. Entonces, ¿con qué contamos, digamos, para proveer bajo flujo? Con la cánula nasal, la máscara simple y una máscara con reservorio que puede ser de reinhalación parcial o de no reinhalación. Continuamos. La próxima es el sistema de oxigenoterapia, como bien le decía recién, podía ser de bajo flujo o de alto flujo. ¿Qué significa otra particularidad de este sistema? El paciente respira una cantidad de aire del ambiente conjuntamente con ese oxígeno que nosotros le estamos proveyendo. Para que el sistema, digamos, cumpla con la finalidad que nosotros queremos, debe mantener dicho paciente un volumen corriente normal y tener un patrón respiratorio lo más normal que se pueda, y el paciente tiene que estar lúcido y cooperar con lo que nosotros le indiquemos. Ahora, sin embargo, el de alto flujo es un sistema donde se administra todos los gases a la concentración de oxígeno o sea, a la FiO2 que nosotros queremos que ese paciente esté sometido. Este sistema no se ven afectado por los cambios del patrón ventilatorio, entre los cuales se encuentra uno de los sistemas, es el sistema de Venturi. La próxima. ¿Qué es el sistema de bajo flujo? No proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. Ustedes recordarán, ahora la vamos a ver igual en un dibujo, que la máscara que nosotros, por ejemplo, podemos colocar al paciente, tiene orificios a los costados. Bueno, esos orificios son los que permiten en el momento de la inspiración del paciente mezclarse con el aire ambiente. Y lo mismo pasa con las cánulas nasales. Las cánulas nasales no son, digamos, del mismo tamaño que los orificios de la nariz. Por ende, cuando se inspira, puede y permite que entre aire del medio ambiente más el oxígeno que le estamos proveyendo. Se utiliza, si el volumen inspirado es hasta el 75% normal. En una escala de tal, que es la que se aconseja utilizar para poder clasificar a nuestro paciente cuando lo evaluamos, tiene que estar más o menos para que nosotros podamos empezar a pensar en un bajo flujo, en un score de mayor o igual a 6. El sistema de bajo flujo, como le dije, puede utilizarse la cánula nasal, la mascarilla de oxígeno simple, la de respiración con bolsa de reserva, con reinhalación y sin reinhalación. Acá un poco lo que tenemos son las mismas interfaces que le acabo de decir recién, pero ya mezclando cuál es el flujo de oxígeno y cuánto aproximadamente es la FiO2 que nosotros entregamos con esas interfaces. Y así tenemos que la cánula nasal
puede oscilar entre 1 y 6 realmente. Acá se pone entre 1 y 4, porque en el mundo neonatal imposible usar ese flujo, pero sí en el mundo pediátrico puede llegar a utilizarse. Y como bien lo dice este cuadro, cuando nosotros utilizamos de flujo 1 litro, estamos dando aproximadamente 24% de FiO2 y así sucesivamente. Cuando proveemos 2 de flujo, 28, cuando proveemos 3, 32, 4, 36 y así va subiendo hasta 6 litros. Acá un poco también lo que debemos saber es que el paciente puede llegar a humidificar y calentar ese aire gracias a su sistema, digamos, de la vía aérea alta, hasta 4 litros de oxígeno. Más de eso no puede ya el paciente ni calentar ni humidificar. Por ende, en el caso de nuestros niños pequeños, sí o sí, en el neonato o en el lactante, sí o sí, ya desde 1 litro o menos, siempre no sea con cánula, pues no se puede. Después tenemos la mascarilla simple, que también oscila de acuerdo al flujo de gas que nosotros utilicemos, como está bien expresado en el cuadro, es la FiO2 que vamos a estar entregando. Y eso va a estar relacionado con la necesidad del paciente. En el caso de la mascarilla con reservorio, ya lleva 10 a 15 litros de flujo de gas, con el aporte de una FiO2 que va entre 90 y 100, o sea que es importante. La próxima. ¿Qué objetivos tenemos? Es tratar la hipoxemia y la hipoxia tisular. O sea, que la sangre contenga la suficiente cantidad de oxígeno para ser trasladado a la célula y a los tejidos. Disminuir el esfuerzo respiratorio. Cuando más hipoxemia hay en el paciente, más va a ser el esfuerzo, se va a ver rápidamente el esfuerzo respiratorio que se traduce y donde nosotros lo evaluamos es con todo lo que es el tiraje que podemos llegar a ver, puede presentar aleteo nasal, bueno, es el esfuerzo respiratorio que nos está diciendo que el paciente no tiene suficiente oxígeno seguramente. Disminuir también la sobrecarga cardíaca. Nosotros sabemos que tanto el corazón como el pulmón trabajan en bloque. Si uno por alguna razón se desacomoda, por así decirlo, que en este caso estamos hablando de una patología que afecta al árbol bronquial y pulmonar, lo que va a hacer a la corta es también que el corazón empiece a trabajar más. O sea, hay una sobrecarga cardíaca producto de eso. La próxima. ¿Por qué se habla de contraindicaciones con respecto a la oxigenoterapia? Lo que nosotros tenemos que saber, o sea, lo primordial es salvar una vida, pero también somos conscientes de que el oxígeno es tóxico. Ya dijimos que es tóxico y sumamente tóxico. Realmente altera, digamos, lo más sensible que tiene una célula, que es el ADN y el ARN que se encuentran en el núcleo celular. O sea que no es menor y eso es parte. De ahí sabemos que el oxígeno, su toxicidad, es en general en todo el organismo el impacto. Entonces, por eso es que se habla de contraindicaciones que no son absolutas, digamos. Pero si yo tengo que proveer oxígeno a un recién nacido y sobre todo si este tuviera la historia de que es prematuro, o en una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que sabemos que en general que no es el caso nuestro, porque nosotros no vamos a ver, salvo que se llama enfermedad pulmonar crónica, la displasia broncopulmonar no es la misma historia del adulto. Y en el caso de la edad avanzada, que tampoco es en nuestro caso. O sea que aquí el único caso que quedaría es el caso del recién nacido prematuro. Por eso, perdón, mis perritos, ya los... Un segundo que los encierro, un segundo. Mil perdones, mil perdones. Bueno,
Entonces, es fundamental la anamnesis, o sea, las preguntas que uno le pueda hacer a la mamá o al familiar que lo acerca a ese niño para ser evaluado, que se le pregunte estas cosas. Una es si el recién nacido fue prematuro, ¿sí? Es importante. La próxima, por favor. ¿Cuáles son las formas que nosotros tenemos, o en este caso, digamos, el médico por un lado y nosotros también por otro, que tenemos para medir la cantidad de oxígeno con la que cuenta o tiene el paciente? Es la gasometría, o sea, sacar un gas en sangre, que es una punción en una arteria comúnmente, y se analiza cuál es la presión arterial de oxígeno de ese paciente. Esa es la mejor, es la más exacta, pero en general es muy dolorosa y bueno, y es invasiva, entonces por ende se trata de no usarlo en forma tan rutinaria, salvo que el médico considere que así lo debe hacer. En general, el sistema más utilizado, más en lo que es consultorio externo, cuando se lo evalúa a un niño con patología, es la pulsioximetría, o sea, el oxímetro de pulso. Parecería muchas veces que es muy sencillo de usar, pero no es tan así, porque primero que nunca lo debemos considerar como un valor único, o sea, como un valor de la FiO2 que nos dé, FiO2, perdón, la saturación que nos dé de oxígeno ese dispositivo, puede tener montones de errores y nosotros no lo sabemos leer en forma adecuada. Entonces, lo ideal es que si contamos con un oxímetro de pulso, sí lo utilicemos, pero nunca olvidarse que lo esencial aquí es lo que nos da la clínica del paciente. El poder tomar la decisión de qué hacer con un paciente es sobre todo la clínica ayudado con este dispositivo que es muy, digamos, muy necesario en estos consultorios. Lo que sí no debemos, lo que tenemos que tener cuidado es de ver que ese dispositivo para qué lugar del cuerpo es, porque acá lo que estamos viendo es que se puede colocar tanto en un dedo como en el pabellón auricular. Bueno, el dispositivo es el que nos indica a dónde vamos a tomar. Un dispositivo que es para el dedo no debemos colocar nunca, por más que lo podamos adaptar al pabellón auricular, porque lo más seguro es que nos va a dar una lectura errónea. Yo creo que esto lo vamos a trabajar un poquito más, porque es importante que sepan leer en forma adecuada se cortó la imagen. ¿Me escucha, Susana? Sí, Ah, Gabriela, ahí sí, está. ahí parece que volvió. Sí, 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 ahí está. sí. Es la anterior todavía, Gabriela. Es. Lo que le estaba diciendo es que tienen que fijarse entonces dónde utilizar el tipo de sensor que ustedes tengan, nunca utilizarlo en otro lado que no indique el sensor, por otro lado, siempre que la clínica es la soberana para que nosotros tomemos la decisión de qué se va, qué es lo correcto que se haga con ese paciente. ¿Por qué digo, y lo hablo como en primera persona, que soy una de las que toma la decisión, o el kinesiólogo en este caso? Creo que todos tenemos muchísima responsabilidad en la atención de estos niños. Podemos, en algún momento determinado, nos puede ir un niño a nuestro consultorio y en ese momento, por diferentes causas, el médico no estar y puede llegar a estar la enfermera y debe hacer este tipo de evaluación, y lo mismo pasa con el kinesiólogo. Y bueno, con nuestras limitaciones, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión más certera y ante la duda siempre dejarlo al paciente con nosotros, ¿sí? La próxima, por favor. Bueno, acá lo que estamos viendo ya es la cánula, o sea, uno de las interfaces que se usa, que es la cánula nasal, que siempre debemos contar con ella, con la fuente de oxígeno donde se la va a conectar, el humidificador pertinente, la solución estéril, y debemos contar también con barbijo, no para el bebito, pero sí para el niño un poco más grande, con un barbijo que se coloca al paciente por el tema de aerosolización, pero ya estamos hablando de un niño más grande. Esto es cómo debería
los elementos que debemos contar cuando queremos colocar una cánula. Tenemos que tener un controlador de flujo, y si tenemos un blender, que es el mezclador, mejor, porque ahí está, ya pasa a ser como un alto flujo porque estamos midiendo exactamente la FiO2 que le estamos entregando, pero bueno, tenemos el flujómetro, tenemos el calentador humidificador, la siguiente, pásamela, eso, el calentador humidificador, que es el aparatito que está en el medio, y donde ustedes ven que hay un sachetcito que es comúnmente de agua destilada, porque si no los cristales de sal terminan tapando todos los dispositivos, y de ahí tiene que salir adaptada una canulita, o bien puede salir directamente del flujómetro, pero debe contar con un vaso que tiene comúnmente una marca hasta donde tiene que ir el agua destilada. Entonces el flujo de gas, al entrar a ese vaso, va a producir burbujas, y esa burbuja que provoca es la que, al golpear una burbuja con otra, produce cierta humidificación y cierto calentamiento del aire para ese paciente. Por supuesto que no es lo mismo que el calentador humidificador. La siguiente. Bueno, acá parece un poquito largo, sobre todo le voy a explicar esto porque se repiten las otras interfaces. Siempre debemos verificar la prescripción médica, porque se supone que el médico ya lo vio, ya lo evaluó. Verificar la prescripción médica de la utilización de este gas. Tenemos que tener siempre a mano, yo siempre aconsejo que el kit debe estar armado todo junto, cosa de uno abrir la bolsa y contar con todos los elementos, salvo por ahí el calentador humidificador, pero el resto tiene que estar todo, por ejemplo la cánula, con la bigotera, tiene que estar todo junto. Explicar al paciente, o sea, en este caso al familiar, porque se tratan de niños pequeños, qué es lo que se le va a hacer y por qué motivo. Por más que el médico ya lo haya hecho, hay que volver a explicarle. Muchas veces la mamá se encuentra sumamente asustada y en el momento que se le explica por primera vez no entiende bien lo que se le está diciendo, entonces volver a hacerlo. Colocar al paciente en posición semisentada, si así lo permitiera. En el caso del bebé por ahí se complica un poquito, pero lo que se puede llegar a hacer es levantar un poquito, si lo permitiera, la cunita donde se encuentra. Por supuesto, siempre, antes que nada, antes de tocarlo al paciente y evaluarlo y todo, es el lavado de manos como corresponde, en lo posible con agua y jabón. Se debe, dentro de lo posible también, contar con un lavabo en la zona de atención de estos niños. Colocar solución estéril en el frasco, por eso siempre se ve un sachet de suero, y esto solo se debe usar en el caso de que el flujo del gas que tiene que ser mayor de 4 litros por minuto. Que esto es muy difícil que supere esto. Por ahí en el área pediátrica de niños más grandes puede llegar a pasar. Bueno, debe estar conectado el humidificador al flujómetro y a su vez al blender. Siempre debo tener chequeado todos los equipos que tengo en el servicio para que no tenga ninguna sorpresa en el momento que lo necesite con cierta celeridad. Regular el flujo del oxígeno a los litros por minutos o a la cantidad por minutos que el médico nos haya indicado, y verificar y colocarle siempre el saturómetro para ver qué respuesta tiene el paciente, como bien lo dice en la última parte, que es valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, los signos vitales, el patrón respiratorio que tiene, el estado general del paciente y, como le dije, la oximetría de pulso. La próxima. Después tenemos el otro dispositivo, que es la mascarilla simple. Nosotros tenemos una cosa acá que no quiero dejar de decirles, es el hecho de que la clínica en general del bebé o del niño con menor de 2 años con bronquiolitis es una clínica que es muy similar con el coronavirus. Entonces es como que en general nosotros tenemos que cuidarnos porque no sabemos qué es. ¿Ah? Entonces, debemos colocarnos las EPP como corresponde, que ya lo hablamos en la charla anterior. Lo otro que le quiero decir es el hecho de que no nos confiemos en absoluto, debemos tener
o sea, el barbijo como corresponde y los anteojos y la disponibilidad de las batas si fuera necesario. Es muy importante en este caso de que se le haga la anamnesis al familiar, si hubo alguien enfermo en la casa, si hubo un contacto estrecho, o sea, esa parte de la anamnesis al familiar ya nos puede orientar qué tipo de paciente es. Y de sacar las muestras de virología, en general, si lo requiere el médico, son 2 muestras. Una que va para el laboratorio de virología de la provincia, el que mandamos siempre, y el otro, que llevan fichas distintas, el otro debe ir a la parte del laboratorio donde se analiza el tema del coronavirus, ¿sí? Como lo decía también el slide anterior, de las particularidades de la bigotera, en la mascarilla simple pasa lo mismo, debe ir absolutamente todo colocado como corresponde, al flujómetro, al humidificador, a la máscara en general, que son para los niños más grandes, los pediátricos, debe ser colocada, digamos, en la cara del paciente, abarcando boca y nariz, y se la sostiene con el elástico que en general, con el que generalmente cuenta dicha máscara. Verificar siempre, porque por más que nos ande bien o parezca que anda bien el flujómetro, debemos verificar que tenga buena salida, o cada tanto verificar por nuestros ingenieros, ¿sí? Y siempre antes y después debo valorar al paciente, como recién lo dije. La próxima. Debo tener la mascarilla de no reinhalación, si así usara, no la simple, sino la otra. Debo tener la máscara de no reinhalación, la fuente del oxígeno, el medidor de flujo, la solución de irrigación y el humidificador. La próxima. Acá tienen en un dibujito los dispositivos. En el primer cuadro de arriba a la izquierda tengo lo que es la bigotera, ¿ah? Que también tiene diferentes tamaños, tiene medidas para niños de neonatología y para niños un poco más grandes. En general son siliconadas para no lastimar las narinas de los pacientes. Arriba a la derecha tengo la máscara con reservorio de no reinhalación. Eso significa que lo exhalado por el paciente, digamos, sale hacia el exterior, no va a la bolsa. No es enriquecido con el oxígeno que se exhala del espacio muerto anatómico, no enriquece el oxígeno que ya hay en la bolsa. Eso es exhalado, ¿sí? Después está la máscara simple, que es la que contiene los 2 orificios laterales, donde el paciente cuando inhala toma el aire del medio ambiente más el oxígeno que le estamos proveyendo, y la con reservorio de reinhalación parcial, que es la que el paciente al exhalar tiene cierta concentración de oxígeno, ese aire exhalado, va a la bolsa, se mezcla con el oxígeno que hay en la misma y aumenta la concentración del oxígeno que el paciente está inhalando. La próxima. Lo mismo, verificar la prescripción médica, tener el equipo siempre preparado, valorar al paciente antes y después de la colocación de la misma. Acá, como ya estamos hablando de una concentración mucho mayor, tengo que ver que la máscara, digamos, no tenga escape dentro de lo posible y sobre todo hacia los ojos del paciente, ¿sí? Puede producir sequedad y dañar las conjuntivas del niño. Así que debo cuidar ese detalle. La próxima. Bueno, esta es una diapositiva que la he agregado ahora. Me ha pedido sobre todo la doctora Filtrín que le hablara un poco de esto. Es fundamental que nosotros logremos una relación, digamos, lo más cercana que se pueda con la mamá de ese bebé, ya que la gente maneja la posibilidad de una enfermedad grave, respiratoria, que la bronquiolitis no es una tontera, y que ese paciente puede llegar a complicarse e inclusive morir. Entonces, nosotros tenemos que abrir el paraguas, tener mucha empatía con esa mamá, tratarla con mucha amabilidad, con mucho respeto, facilitarle los horarios de nuestra atención, que ella puede acudir a nosotros,
las veces que sea necesario. Una de las cosas que le debemos advertir, que hay signos y síntomas que nos pueden advertir si, primero, si está al frente de dicha patología. Y por otro lado, si esa patología, si ese bebé está empeorando, digamos. Entonces, lo que le debemos decir que hay signos que se llaman de alerta. ¿Qué significa eso? Que a mí me está diciendo acá algo no está bien. Una es, por ejemplo, la presencia de secreciones nasales, que muchas veces puede llegar a ser una agüita en la nariz, y la otra, por ejemplo, puede llegar a ser una tos seca, ¿sí? Que el bebé también tenga alteraciones en su ritmo de alimentación y sueño. ¿Qué significa esto de alteración de su ritmo de alimentación y sueño? Que al principio, a lo mejor si el bebé recién está iniciando dicha patología, puede llegar a rechazar o no tomar la cantidad de leche que venía tomando, de teta. La mamá siempre sabe cuánto es lo que toma su bebé e incentivarle a que realmente sea la teta lo que él toma, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Y en el caso del sueño pasa lo mismo. Este bebé puede llegar a dormir menos, encontrarse más irritable, más llorón, y junto con esa tos seca que puede llegar a estar, o esa presencia de agua en la nariz, ya nos está hablando de la posibilidad de que esté empezando, digamos, con los síntomas de una bronquiolitis, y más si nos dice que había alguien enfermo en su casa. O sea, eso es lo que viene a ser de alerta. Alarma que es ya. O sea, cuando realmente ese niño, ya que estamos hablando de alimentación y sueño, en el caso de la alimentación ya, nosotros sabemos que el niño en los primeros meses de vida sobre todo es a demanda, la teta. Entonces, cuando ese bebé ya se prolonga mucho su alimentación, es un problema, porque no es solamente que no se está alimentando, sino que la única fuente de hidratación de ese niño es la leche, es la teta de la mamá o el biberón si tomara la mamadera, digamos. Así que eso es súper importante, hay que decirle a la mamá. Y encima los primeros tiempos, los primeros días del recién nacido es un problema también por el tema de que no regulan bien ellos su azúcar. Entonces es fundamental la alimentación, debo estar muy atenta a eso. Y en el caso del sueño, es el niño que por ahí los primeros días, por molestia en su nariz y qué sé yo, no duerme bien, y después es el niño que empieza a prolongar su sueño y ya se encuentra muy como deprimido, digamos, y no, eso no está bien, ¿sí? A la mamá en esta instancia lo que debo enseñarle dentro de esto es el hecho de siempre mantenerle liberada la nariz al bebé con lo que se llama la ducha nasal, que se le hace con solución fisiológica. Se carga una jeringa de 1 centímetro cúbico, no otra más grande, ni siquiera de 3 ni nada, de 1 centímetro cúbico, y ponerle en una narina con un suave masajecito a los costados de la nariz como para desprender si hay algún moco seco, y del otro lado exactamente lo mismo y hacer el mismo masajecito. Y luego, inmediatamente, en general al bebé no le gusta, entonces lo que debo hacer es cerrarle la boquita, cosa de que llora, o sea, larga el llanto, y al cerrarle la boquita lo que hace es una inspiración el paciente, ¿sí? Porque tiene que tomar el aire que sacó con el llanto. Así que debo hacer eso y así se despega, lo va a tragar y después lo va a eliminar por la materia fecal, no me preocupa eso. Puede llegar a haber primero irritabilidad y luego o calma, pero no es propio del bebé. La mamá le va a decir, ¿cómo está el bebé, mamá? ¿Se mantiene despierto? ¿Vos lo ves bien? ¿Lo ves? ¿No está irritable? ¿No? La mamá le va a saber decir si él alteró alguna de estas cosas, ¿sí? Después ya es alarma, la respiración agitada, o sea, más rápida, superficial, con hundimiento del pecho, ¿ah? La irritabilidad o calma que no es propia del bebé, bueno, está, repetido 2 veces esa frase. Puede o no presentar fiebre el niño, que si tiene fiebre, como bien lo dijo la doctora Filtrin en la charla anterior, no puedo yo valorar al niño con fiebre porque me altera todos los parámetros, o sea que primero debo bajar la fiebre y recién evaluarlo nuevamente. Y lo otro es el cambio de la coloración que puede tener este niño. La cianosis que se puede presentar,
puede llegar a ser, o sea, la más leve, es la cianosis que se presenta en la zona de los labios, al llanto del niño. Después viene la otra que ya se presenta también en las mucosas y en el labio, pero el niño calmo. Y la otra es la generalizada, que bueno, ya es, digamos, el niño ya está muy complicado. ¿Ah? La próxima. Bueno, esto es una forma de, primero, de agradecerles, segundo, estoy totalmente convencida de que si no trabajamos con total respeto, respetando cada una de las disciplinas las cuales nos vinculamos haciendo salud, digamos, sí, siempre vamos a hacer cosas positivas, pero nunca lo que se puede lograr trabajando en forma interdisciplinaria. Por eso me pareció esta frase de Walt Disney como muy buena, que es: los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Así que lo considero así y bueno, no tengo duda de que vamos a trabajar sumamente bien haciendo el bien. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Perret, por la presentación, por los detalles tan importantes y tan exhaustivos de cómo atender el aspecto de la oxigenoterapia y sobre todo la atención vincular a la mamá y al bebé en estos aspectos. Y bueno, la frase que es hermosa de Walt Disney. Así que muchas gracias. Bueno, ahora a continuación voy a seguir yo, que les voy a comentar, a recordarles algunos aspectos vinculados con los conceptos de calidad, que son tan importantes tener en cuenta, fundamentalmente porque, como ustedes saben, bueno, nuestro sistema de salud se caracteriza por ser un sistema de salud que tiene una fuerte orientación al paciente, una gran y fuerte orientación al paciente. Y además es una de las líneas estratégicas del Ministerio que está propuesto como un objetivo importantísimo a alcanzar y acrecentar permanentemente, ¿no? Es algo de lo cual no nos queremos olvidar. Y la verdad que nos hemos destacado en ese aspecto, ¿sí? O sea, aprovecho la oportunidad para felicitar a todos porque en este último tiempo, en estos últimos años, en contexto de pandemia y con todas las dificultades que hemos tenido que vivir, ¿no es cierto?, los argentinos y acá en la provincia, se ha notado una alta calidad en la prestación de los servicios y también en la calidad otorgada al paciente en el trato. Y también ha sido muy notorio en este último proceso, lo que ha sido la campaña de vacunación COVID, donde también los nodos de vacunación se han destacado por este aspecto y han sido muy reconocidos por la sociedad. Y la verdad que es un aspecto por la sociedad y por la comunidad que es quien realmente recibe todo aquello que nosotros hacemos desde la perspectiva de salud. Entonces, bueno, dentro de ese criterio es un poquito recordar algunos conceptos que nos van a servir a la hora de tratar, ¿no es cierto?, en los distintos nodos de atención de bronquiolitis que tengamos en la provincia, recordar un poquito estos aspectos para reforzar algunas ideas y, bueno, y acompañarnos en algunas formas de encarar la situación que se presenten con la mamá y el bebé. Antes de iniciar, les quiero comentar, en el chat vamos a poner dentro de un ratito un formulario con una encuesta de satisfacción que estamos implementando en las capacitaciones virtuales, así que les pedimos que por favor, son voluntarias y anónimas, que ingresen y la llenen, porque para nosotros es muy importante la devolución de la percepción de ustedes para poder ir mejorando todas estas actividades que les brindamos. Bueno, si podemos avanzar, por favor, Gaby. Bueno, antes que nada, recordar dos aspectos centrales que hacen al marco conceptual de lo que es la calidad. En primer lugar, recordar que cuando hablamos de calidad y cuando hablamos de orientación al usuario, nos estamos refiriendo a una idea de un usuario extendido. O sea, no nos remitimos solamente a entender como usuario a ese paciente, individuo que consulta específicamente por su dolencia, sino que estamos refiriendo a un usuario mucho más ampliado, un concepto mucho más abarcativo. Y vamos a entender básicamente en estos casos no solamente como usuario a la persona o al paciente que consulta o que viene con su patología, sino a su entorno familiar. Y en el caso concreto en que estamos hablando de bronquiolitis, con mucha más razón, porque si bien el paciente es el niño, ¿no es cierto?, que se acerca en este caso con esta problemática, indudablemente el usuario principal y el destinatario de nuestras atenciones no asistenciales, sino de trato, son la mamá que acompaña a este niñito, ¿no? Entonces, entender esta concepción de un usuario mucho más amplio y más extendido. Y recordarles un poquito cuál es la definición de calidad
del doctor Avedis Donabedian, que todos lo conocerán y ya lo habrán escuchado nombrar muchas veces, que trajo e introdujo en el ámbito de la salud un concepto muy práctico y muy entendible de qué es lo que podríamos entender como calidad en salud. Y el doctor Donabedian dice lo siguiente: calidad es lograr los mayores beneficios con los menores riesgos posibles para el paciente, dados unos recursos. Este concepto sencillo nos retrotrae a pensar que no importa el lugar en el que nosotros nos encontremos y muchas veces los recursos con los que contemos, a veces tendremos una amplia disponibilidad, a veces no tendremos tantos recursos, de todas maneras es posible brindarle calidad al paciente y brindarle calidad al usuario. Y esa calidad que le brindemos va a estar determinado por todas las actividades que nosotros llevemos adelante desde el punto de vista técnico, o sea, lo que hagamos técnicamente para resolver la situación y la problemática del usuario, y también todos los aspectos que tengan que ver con el trato, con la interacción con el usuario, con la comunicación que tengamos con el usuario, que también va a colaborar y va a ayudar a que esa percepción de los recibidos sea mucho más beneficiosa, mucho más satisfactoria. Por supuesto, buscando impactar con los menores riesgos posibles bajo esas condiciones. La siguiente, por favor. ¿Qué otros conceptos recordar centrales dentro de la calidad? Recordar lo que entendemos por eficacia y lo que entendemos por eficiencia dentro del marco de la calidad. Entendemos por eficacia lograr el resultado buscado. ¿Qué significa esto? Que hagamos aquello para lo cual estamos. O sea, que en ese rol en el que nos toca desempeñarnos, no importa en qué lugar estemos, hagamos aquello para lo cual estamos, cumplamos con las actividades que tenemos que llevar adelante, pongamos en juego nuestras competencias, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, usemos los recursos de la mejor manera y logremos el resultado buscado con esas actividades que vamos a llevar adelante, que básicamente es devolverle o tratar de devolverle la salud al paciente, al usuario, con todas las herramientas que podamos tener a nuestra disposición en ese momento. Y a esto, esto se complementa con el concepto de eficiencia, van de la mano, eficacia y eficiencia, que es lograr este objetivo, este resultado, pero con el mejor uso posible de los recursos disponibles. ¿Qué quiere decir con el mejor uso posible? No significa ni con la mayor cantidad de recursos ni con la menor cantidad de recursos, sino administrando los recursos que tenemos disponibles de la mejor manera posible. ¿Qué significa esto y a qué le vamos a llamar recursos? Le llamamos recursos a las herramientas de trabajo que podemos tener desde el punto de vista tecnológico, los insumos con los que contamos, nuestras herramientas de trabajo, nuestro espacio físico, también los recursos humanos. Obviamente somos partes de la necesidad de recursos para prestar un servicio de una manera adecuada. El tiempo también es un recurso que nosotros administramos muy valioso, y increíblemente algo que parece que no ser tangible y que es claramente intangible, que son los recursos personales que tenemos para generar un espacio, una condición de amigabilidad para el usuario. Ese también es un recurso que nosotros administramos. Entonces, pensar estos dos conceptos de ser eficaces y eficientes pasa básicamente para que podamos encontrar un equilibrio entre buscar el mejor resultado posible y al mismo tiempo administrar esos recursos de la manera más óptima que nos permita llegar a ese resultado. En ese equilibrio que vamos a tener entre estos dos aspectos es que vamos a lograr llegar al usuario de la mejor manera posible. ¿Por qué decimos un equilibrio? Porque a veces vamos a tener que resignar alguna estrategia que queremos utilizar porque no es conveniente por los recursos con que contamos, o por ahí un recurso como el tiempo, en el caso de la bronquiolitis, o muchas otras veces vamos a tener que resignar y trabajar con los recursos de una manera distinta en pos de poder cumplir con nuestros objetivos. Entonces, este aspecto hace al marco de trabajo de cualquier persona en cualquier ámbito, pero especialmente en salud, nos orienta y nos ayuda a pararnos desde un lugar donde tenemos que tener como objetivo poder hacer esto, cumplir y llevar adelante estos aspectos. La que sigue, por favor. ¿Qué más recordarles? Recordarles el concepto que tenemos todavía vigente de qué es lo que es la calidad en salud para la Organización Mundial de la Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, calidad es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima
teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso. La verdad que es una definición muy aspirante, muy amplia, muy completa, que involucra muchos elementos, todos los cuales están presentes en los sistemas de salud y están presentes en el sistema de salud nuestro, en distintos niveles, con distinta envergadura, con distinta complejidad, dependiendo de dónde estemos ubicados, pero en este caso puntual, donde estamos ante una situación concreta, vamos a hacer un nodo de atención de bronquiolitis, donde vamos a recibir madres que van a venir con sus niños de distintas edades con una patología, pensar en implementar este concepto de calidad de la OMS es básicamente utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para brindarle la mejor atención, lograr el mejor diagnóstico, saber ofrecerle también al usuario y a su mamá, saber ofrecerle alternativas en el caso en que tengamos que derivar porque no podamos resolver las circunstancias que se nos presente, y poner en juego, ¿no es cierto?, todos nuestros conocimientos, todas las herramientas que tengamos para lograr, ¿no es cierto?, el máximo o el mejor resultado. Y con un componente sumamente importante que es la satisfacción del paciente. Y este componente indudablemente no es menor, digamos, hoy es un componente que tiene un peso central, ¿sí? ¿Por qué decimos que tiene un peso central? Porque en los últimos años, con todos los estudios que hay en calidad y todo lo que se ha estudiado, se ha investigado en la práctica, en terreno, sabemos que el usuario, digamos, tiene una forma particular de percibir los servicios que recibe. Y esa percepción que tiene el usuario es lo que conocemos como satisfacción percibida o calidad percibida a través de la satisfacción del usuario. Es subjetiva, ciertamente, tiene muchos componentes subjetivos que por ahí no todos pueden ser abarcativos ni entendibles, pero muchos de esos componentes subjetivos están sostenidos en prestaciones objetivas. Y también sabemos que muchas veces el usuario, a pesar de quizá no recibir, ¿no?, la técnica, ¿no?, o a veces los recursos tecnológicos precisos, los más específicos o los más perfectos para el momento, cuando eso es brindado con una buena calidad de trato, con empatía, con contención, con comprensión, con una buena comunicación sobre lo que se le ofrece, las posibilidades y las alternativas, es percibido de una forma diferente. O sea, es percibido y magnificado aun cuando no hubiera sido tan bueno. Y viceversa, también los estudios lo que nos han demostrado es que a veces una prestación de servicios de alta calidad en cuanto a los aspectos técnicos, a los aspectos asistenciales, a los aspectos de complejidad en tecnología, de hotelería, de gastronomía, de una serie de elementos que indudablemente son muy positivos, si no van acompañados de estos otros aspectos que tienen que ver con la calidad en el trato y en la interacción humana, son percibidos de una forma, o son al revés, minimizados y no percibidos de la forma positiva. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Un poquito de cada cosa. Hay que buscar lo óptimo, buscar brindar todo lo que podamos desde la calidad prestacional objetiva, con todos los elementos que tengamos, pero tratar de acompañar fuertemente con la calidad en el trato y la contención, que son lo que nos van a permitir tener una llegada, un entendimiento y una percepción mucho más positiva por parte del usuario y del paciente. La que sigue, por favor. Bien, esto que estamos diciendo, si pudiéramos un poco desagregarlo en algunos aspectos muy puntuales, podríamos decir que para la OMS la calidad de salud de un servicio se va a ver reflejada, o sea, vamos a poder juzgar, por decirlo de alguna manera, o valorar lo que se presta en un servicio cuando estén presentes estos aspectos. Por un lado, un alto nivel de excelencia profesional. Claramente, ¿no es cierto?, tiene que ver con las competencias del personal de salud y que claramente esas están presentes. Nos caracterizamos por tener un sistema de salud con una fortaleza en competencias muy importantes. Tenemos personal de salud sumamente capacitado, con mucho expertise, con mucha formación que respalda y que sabemos que la profesionalidad está puesta 100%. Así que en ese sentido no tenemos dudas. ¿Qué otro aspecto es importante? El uso eficiente de los recursos.
Y eso también sabemos que está presente en muchos casos, pero tenemos que recordarlos, que tiene que ver con esta administración adecuada de los recursos que tenemos para brindar el mejor servicio. Un mínimo de riesgo para el paciente. Esto tiene que ver con la seguridad del paciente, o sea, que realmente lo que se preste bajo este contexto tenga en cuenta que sea lo que sea menos riesgoso para el paciente en cuanto al impacto en su salud y sus efectos secundarios, pero también cuidando la seguridad del paciente en todos los aspectos que hace a su situación de enfermedad y al contexto en el cual se encuentra de un prestador de salud. Un alto grado de satisfacción para el paciente, y acá lo he destacado justamente porque es como lo que tiene un impacto más fuerte, o sea, que el paciente perciba, se vaya con una sensación de satisfacción, sienta que ha recibido aquello que ha ido a demandar, o sea, que su demanda ha sido respondida, que sus expectativas han sido satisfechas. Ese es un aspecto sumamente importante. Y por último, obviamente, el impacto final en la salud, o sea, que realmente todo lo que se haya hecho impacte en forma positiva en la salud del usuario, no solamente en la resolución de su problemática circunstancial o de demanda en la contingencia, sino también el impacto en la salud cotidiana, ¿no es cierto?, en su calidad de vida. Sigamos, por favor. Bien, ahora, ¿cómo verlo a esto o cómo bajarlo a esto, ¿no es cierto?, en decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos en el servicio? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando? ¿Cómo podemos desagregar y desmenuzar estos aspectos que hacen a la calidad para que interpretemos cuáles son nuestras acciones o cómo deberíamos comportarnos o qué aspectos tener en cuenta en cada uno de los momentos en los cuales nosotros estamos en un servicio prestando salud, un servicio prestando respuesta de salud al usuario? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es un ciclo, ¿sí? La calidad de atención al usuario se convierte en un ciclo. Ese ciclo puede ser un ciclo virtuoso o puede ser un círculo vicioso. ¿Qué significa que sea un ciclo virtuoso? Significa que cada una de las acciones, de los comportamientos que nosotros llevemos adelante, se concatenen en un impacto positivo en el usuario que permita avanzar hacia la siguiente etapa. O sea, que lo siguiente que vayamos a hacer, el usuario lo reciba bien, esté preparado, tenga la mejor expectativa de nosotros y sea, ¿no es cierto?, terreno fértil para que nosotros podamos avanzar positivamente en la resolución de lo que pasa al usuario. Si nosotros vamos construyendo ese camino, ¿no?, paso a paso, y sembrando en cada uno lo que corresponde, ese ciclo es un ciclo virtuoso, donde a pesar de las circunstancias, los avatares, los recursos, el momento, las dificultades que tengamos, ¿sí?, logremos salir con una percepción positiva del usuario por cómo ha sido tratado, cómo ha sido atendido, lo que hemos puesto en juego, ¿no? Entonces eso se convierte en un ciclo virtuoso que fortalece el vínculo con el usuario y nos fortalece además como sistema de salud. O sea, es una situación de ganar-ganar para todos. Pero también puede ser un ciclo vicioso. ¿Por qué un ciclo vicioso? Cuando justamente esto no se da. Y esto es determinante. Un paso mal dado, fundamentalmente en la interacción, en el trato con el usuario, resta muchísimo, ¿sí? Nos tira para atrás todo lo otro que podamos hacer. Si hay algo que a veces es muy difícil reconstruir, no solamente con el usuario, en todos los ámbitos de la vida personal, son los vínculos. Y nosotros cuando interactuamos con el usuario establecemos un vínculo. Ese vínculo que establecemos con el usuario es un vínculo que lo sostenemos y que tiene que ser un vínculo positivo basado fundamentalmente en la confianza, ¿sí? O sea, en la confianza que el usuario tiene respecto de nosotros, confianza en que somos, en lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer por él, confianza que lo que estamos haciendo está respaldado científicamente, confianza en que estamos poniendo todo lo que tenemos que poner, confianza en que somos ágiles, en que somos efectivos, en que somos eficientes, confianza en que lo tenemos a bien ver y a bien tratar y que queremos lo mejor para él. Entonces, esa confianza que se construye desde el primer contacto. Y si a su vez no la logramos sostener a lo largo de todo el proceso, después es muy difícil reconstruirla y volver a generar algo positivo. Y nos juega en contra, porque aun cuando puede haber sido un traspié, después cuesta mucho reconstruirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que en el ciclo de la calidad tenemos que ser cuidadosos en todos los momentos de interacción con el usuario, sobre todo en los momentos en los cuales tenemos una interacción directa, en el contacto cara a cara, face to face con el usuario. Esos son los momentos, los puntos críticos del proceso. Más allá de las acciones, ¿no es cierto?, técnicas y asistenciales que podamos llevar adelante. ¿Cuáles podríamos decir que son los momentos estos que podemos ver en el ciclo de atención al usuario? Tenemos por un lado el momento de la presentación, ¿sí? La presentación es cuando recibimos, cuando entramos en el primer contacto con el usuario, cuando nos presentamos, cuando lo atendemos en esa primera interacción. Ese momento es un momento central para recibirlo cordialmente al usuario, para comunicarnos de una manera asertiva, para mostrarles nuestro interés y para ponernos a disposición. Ese es el primer momento en esa primera interacción. Se suele decir que una primera impresión vale por todo, entonces también una mala primera impresión nos juega en contra muchísimo. Aun cuando el usuario esté molesto, esté incómodo, esté demandante, esté exigente, esté enojado, no importa. Nuestro rol es nosotros ser los que contenemos y lo que podemos poner ese momento de intercambio, de tranquilidad, de racionalidad para contenerlo al usuario y poder avanzar. ¿Qué otro punto es central? La prontitud en la atención. Es otro aspecto de la calidad y del encuentro con el usuario que es muy importante. ¿Qué es la prontitud en la atención? Poder atenderlo lo antes posible, ¿sí? Decimos lo antes posible, porque sabemos que muchas veces la demanda supera, ¿no es cierto?, nuestra administración de un recurso escaso como el tiempo, y a veces no vamos a poder atender inmediatamente, pero decimos lo antes posible y dentro del triage que podamos establecer. Porque la espera inoportuna, inadecuada, es muy mal recibida por el usuario, no solamente en desmedro de su salud y de la situación que puede estar viviendo, que puede ser crítica y grave en un niñito que está con una crisis respiratoria por bronquiolitis, sino que además es percibida negativamente y vista como una desconsideración por parte del usuario. ¿Qué otro punto? Cortesía, amabilidad y respeto. Tener un trato humano. Pareciera mentira que a veces usemos estos términos, ¿no? El trato humano, no digo para salud, digo en todos los ámbitos de la vida. Tener que recordarnos a los seres humanos que tenemos que comportarnos como humanos, tener trato humano. Y bueno, lo tenemos que recordar, porque a veces nos ensimismamos mucho en lo que nos pasa y en nuestras circunstancias y nos olvidamos la circunstancia del otro, que es para quien nosotros estamos y con quien tenemos que trabajar. Entonces, buscar tener el mejor trato y la mejor relación de cordialidad con el usuario en ese momento. ¿Qué otro aspecto? La comunicación. La comunicación asertiva con el usuario y con la familia. ¿Qué significa comunicación asertiva? Comunicación asertiva significa que nosotros logremos algo fundamental con el usuario, que es tener acuerdos. Comunicarse asertivamente es tener una comunicación efectiva, eficaz, o sea, que logremos comunicarnos con el otro. Pero comunicarnos en el sentido de que de ese intercambio pueda salir algún acuerdo, ¿sí? ¿Por qué decimos algún acuerdo? Porque indudablemente cuando el usuario viene esta mamá con este bebé, con su circunstancia, con su urgencia, con su momento y su angustia, ¿sí?, busca una atención, viene con una demanda importante, nosotras lo vamos a atender, pero nosotros tenemos que poder establecer una comunicación con esa mamá donde podamos entender lo que la mamá necesita, poder darle una respuesta que la mamá entienda, comunicarnos en su mismo nivel, con el mismo código, con el mismo lenguaje, tranquilizarla para que de esa comunicación salga el acuerdo de que va a tener que esperar un ratito, o de que vamos a hacer tal cosa con su bebé, o que vamos a hacer tal intervención, o que vamos a actuar de tal manera. Si no logramos de esa primera comunicación que surja un acuerdo del cual va a partir nuestras acciones posteriores, se hace muy difícil el intercambio. Entonces, por darles un ejemplo de lo que es comunicación asertiva. Entonces, comunicación asertiva es lograr esto con el otro para lograr un acuerdo que nos permita avanzar a un siguiente paso. Implica también la comunicación asertiva, manejar el contexto, manejar la emocionalidad que vamos a tener nosotros, porque estamos cansados, porque estamos hiperdemandados, porque estamos en un contexto de pandemia, de epidemia, o sea que estamos en estas circunstancias en las que tenemos que poder actuar con serenidad
y también ante una mamá que viene angustiada y desesperada porque siente y piensa que su chiquito se está muriendo, ¿sí? Porque esa es la percepción que tiene una mamá o familiar que viene con estas circunstancias. Entonces, estas dos emocionalidades se encuentran y hay que buscar la forma de resolverlo. Nosotros tenemos que tener la racionalidad en primer término para lograr la racionalidad del otro lado. Entonces hay que estar muy atento en estos aspectos y tener comunicación asertiva a lo largo de todo el proceso que nos toque tratar con esta mamá y con este bebé. ¿Qué otro aspecto importante en el ciclo? La efectividad en los procedimientos. O sea, que las decisiones que tomemos respecto de qué vamos a hacer sean decisiones efectivas y que funcionen, ¿sí? O sea, tener también la claridad de tomar las decisiones que correspondan para poder ser efectivos en eso. Sea que tengamos que hacer una intervención o que tengamos que hacer una derivación, pero que eso sea criterioso y efectivo y que el usuario también perciba que eso es una acción que va en el sentido de resolver su problema. ¿Qué otro aspecto? Destreza y habilidad para la solución del problema. O sea, mostrarnos ser competentes, estar capacitados, estar entrenados, ser capaces de tomar decisiones rápidas, de ser resolutivos para que con habilidad poder resolver el problema que se nos presenta. Es un aspecto también muy percibido desde la calidad por el usuario. Y por último, también la agilidad para identificar el problema. O sea, saber qué es lo que está pasando y poder identificarlo rápidamente. Ahora, este proceso que estoy mencionando yo, que son las distintas etapas, y se dan permanentemente. Es un ciclo que se repite permanentemente y en el cual siempre tiene que estar presente, ¿no es cierto?, este entendimiento de que no puede romperse el vínculo con el usuario y que tiene que establecerse un vínculo con el usuario para poder llevar adelante el servicio que nosotros tenemos que llevar adelante. Más aún en el caso en el que les va a tocar a ustedes, tratándose del tema de bronquiolitis, donde hay una madre con la cual nosotros tenemos que acordar y entendernos para poder llevar adelante el tratamiento de este chiquito, sean cuales sean las decisiones que pudieran tomarse. Entonces, tomar todos estos aspectos y apropiarnos y ubicarnos que en cada una de esas instancias tenemos que tener en la cabeza que no podemos perder la calma, que tenemos que ser racionales, que tenemos que actuar con equilibrio y hacerlo de la manera más asertiva posible. La siguiente, por favor. Bien, ahora, podríamos decir que la calidad de atención al usuario, más allá de todo esto que hemos hablado, se sostiene básicamente en 4 pilares de comportamientos, podríamos decir, de comportamientos que nosotros tenemos que desplegar y preocuparnos en desarrollar, que no son ni más ni menos aspectos que tienen que ver con una mirada como muy humana de cuál es nuestra tarea, ¿no? De cuál es nuestra acción. No tanto técnica, sino más de la relación y la interacción con el otro. En primer lugar, el pilar de la solidaridad. ¿Por qué decimos el pilar de la solidaridad? Porque lo que estamos haciendo es ser solidario con otra persona que está con una situación de vulnerabilidad, está en estado de enfermedad. Y si no está presente ese concepto de la solidaridad, no vamos a desplegar nada. Es lo primero. Tengo que ser solidario, estar dispuesto a ayudar al otro. El segundo pilar es de la empatía. ¿Qué implica la empatía? Básicamente, lo habrán escuchado 1000 veces, ponernos en el lugar del otro. O sea, salirme de mi rol profesional, asistencial, el lugar o el lugar que me toque, si puede ser administrativo, no importa, y ponerme en el lugar del usuario, ponerme en su piel y entender para poder comprender qué le pasa y además por qué se comporta de esa manera, porque no siempre el usuario sabemos que se va a comportar de la manera esperada. Muchas veces se va a enojar, va a reaccionar mal, va a ser hiperdemandante, puede desplegar una situación de ira, nos puede agredir, o sea, o puede al contrario entrar en una crisis de nervios, desmoronarse, entrar en una crisis de llanto, o sea, pueden haber toda una serie de situaciones que se nos van a presentar. Bueno, entonces ser empático es podernos poner en el lugar del otro para entenderlo y poder tomar la distancia suficiente para nosotros manejar la situación de la mejor manera posible. Eso va a facilitar el entendimiento. Y la empatía va a facilitar la comunicación asertiva. Si somos empáticos, podemos establecer un nivel de comunicación diferente que nos va a permitir interactuar con el usuario de una manera distinta. Y pensar siempre esto, que la comunicación tiene que ser eficaz, que tiene una razón de ser, tiene un objetivo y tiene un sentido. El objetivo es lograr un entendimiento con el otro
para que yo pueda entender lo que el otro piensa, desea, necesita y me quiere decir, y que a su vez el otro pueda entender aquello que yo le quiero transmitir y podamos llegar a los acuerdos necesarios para avanzar en el proceso de resolución de su problema. Y el último pilar, indudablemente, la contención emocional. Y acá esto es central. Por lejos, si hay alguien que puede necesitar contención emocional en un momento como esto, es una madre o un padre que viene con su niño, con su bebé. Cuando sentimos que nos pasa algo a nosotros y que estamos viviendo una dolencia y nos ponemos, realmente entramos en una situación tremenda de angustia, de desesperación, de miedo, de incertidumbre, cuando nosotros vivimos un malestar y estamos viviendo una situación de dolencia. Pero cuando esa situación es vivida por un hijo, todos tenemos hijos, eso se eleva exponencialmente, porque potenciamos toda la angustia y toda la desesperación, ¿no es cierto?, que podemos tener a través de lo que le puede pasar a un hijo. Y la situación se convierte siempre en urgencia. Ya la situación con un hijo para cualquier padre es una urgencia, es una emergencia, no es una situación común, sencilla, transitable. Sobre todo cuando llega un efector de salud. O sea, un padre, una madre que va con un hijo a un efector de salud a demandar algo es porque ya solo no puede, porque ya es consciente de que no puede resolver esa situación, que lo excede y que esa situación tiene tal gravedad como para ser necesario hacer la consulta. Bueno, mucho más en caso de niños pequeños, donde son sumamente vistos con una alta vulnerabilidad y los padres se vuelven también vulnerables. Entonces, en esta circunstancia, la contención emocional desde el primer momento es esencial, no solo para ayudarlo al otro, sino también con un objetivo concreto, que es permitirnos hacer el trabajo de la mejor manera posible, ¿sí? Resolver la situación, ponerla en un marco de contención donde podamos hacer el trabajo de la mejor manera posible. Los otros son como los 4 pilares que tenemos que tener en cuenta de una manera central. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué entender estos aspectos? Fundamentalmente porque entender que la persona que a nosotros nos demanda es una persona en situación de enfermedad. En este caso es un niño, ¿sí? Y el padecimiento de una enfermedad implica limitaciones que se van a presentar de maneras muy variadas, ¿sí? Ahora, los psicólogos hablamos de lo que se llama la proyección, ¿sí? Entonces, la proyección es cuando nosotros los sentimientos que tenemos, ¿sí? Los sentimientos, los pensamientos los proyectamos en el otro, en otra persona. Aquello que nos pasa a nosotros decimos que le pasa al otro, o aquello que pensamos nosotros decimos que lo piensa el otro, o aquello que nosotros sentimos o pensamos o imaginamos, decimos que lo siente o lo imagina el otro. Entonces, esa proyección que muchas veces hacemos sobre otra persona, en el caso de padres con niños, se produce un efecto inverso. O sea, el padre, en vez de proyectar en el niño, toma la proyección del niño sobre sí. O sea, toma el dolor del niño como dolor propio. Lo que le puede pasar en cuanto a limitación al niño como limitación propia. El sufrimiento del niño como sufrimiento propio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos padres, y bueno, lo que atienden niños lo deben saber, que vienen con una carga de una emocionalidad muy fuerte y con una sensación de mucha limitación y de haber perdido el control. O sea, de no poder tener el control sobre su hijo. Y esa pérdida de control, de sensación de control es tremenda, ¿sí? Desestructura a la persona, la desacomoda, la pone en una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, inclusive de mucha inseguridad, inclusive de desconfianza. Por eso es que también los padres por ahí están en una situación de desconfianza. Entonces hay que entender que todo esto le pasa a esa persona. La que sigue, por favor. A su vez, si pensamos que esa persona viene en una situación de crisis, en una emergencia, porque si llega, ¿no es cierto?, al nodo es porque ya viene con una situación de emergencia, hay que pensar que esa persona, ese familiar, viene desbordado, ¿sí? Viene en una situación de desborde, donde aquello que hacía normalmente para resolver ya no le funciona, ¿sí? Entonces viene en busca de un saber, en busca de una ayuda, en la que hace depositaria de ese saber y de esa ayuda a las personas en salud que le están atendiendo. Entonces viene muy demandante, viene con una hiperdemanda, y esa hiperdemanda cargada de toda esta emocionalidad, ¿no? Entonces hay una presencia de desesperación, de angustia, de demanda,
que se nos va a trasladar naturalmente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros entendamos que eso es natural, que ocurra eso es algo natural. Y además que nos preparemos porque la expectativa es que eso ocurra de esa manera. O sea, la expectativa que tenemos, y que nos preparemos para eso en el trabajo, es que no van a venir padres o madres serenos y tranquilos, racionales, a contarnos de una forma muy ordenada y lógico lo que le pasa al niño, cuáles son sus síntomas y por qué llega ahí, una historia, de ninguna manera. O sea, nos preparemos para padres que vienen en una situación crítica, de angustia, desordenados en su pensamiento, desordenados en su comunicación, y que nosotros tenemos que ver cómo resolvemos esa situación. Entonces, ubicarnos que nos va a pasar esto y con esto con lo que nos vamos a encontrar. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, ¿cómo actuar ante esa situación? Aparte de todo esto que hemos dicho, ¿no? Manejarnos con estos pilares, entender todo esto, cómo manejarnos con la calidad y demás en todos los aspectos que hemos mencionado. Fundamentalmente, no perder la calma, controlar nuestras propias emociones, o sea, tenemos que estar en un fuerte control emocional, no perder la calma, imbuirnos de mucha racionalidad, pero racionalidad empática, ¿sí? No racionalidad lógica, rígida, de no entiendo por qué el otro está así, no me cabe que el otro se ponga así, no, no. Racionalidad empática, entender lo que al otro le pasa y ponerme en su piel, sobre todo en su piel desde las emociones, entender esas emociones, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de eso podamos tranquilizarlo, devolverle el equilibrio, ¿sí? Decimos, tratar de devolverlo un poquito a la racionalidad. En esa devolución a la racionalidad es donde podremos recién empezar a comunicarnos para lograr, ¿sí? ¿No es cierto? Estos acuerdos y esta comunicación asertiva que necesitamos. Entonces, es fundamental, ¿sí? Que nos pongamos en esa posición. Ponernos en esa posición no es más ni menos que respetar los derechos de la persona que viene, ¿no es cierto?, con sus derechos de demandarnos esta actitud por parte nuestra para contenerlos y brindarle la respuesta y la solución a lo que ellos necesitan, ¿no? Y esto implica velar por la integridad, ¿no es cierto?, respetar y velar por la integridad del paciente en todos los aspectos a que hace. Por supuesto que esto nos significa a nosotros, ¿no es cierto?, un esfuerzo doble. Un esfuerzo de estar en todas las condiciones de competencias científicas, técnicas, de saberes para poder resolverlo, que para eso son estas capacitaciones que están recibiendo, pero también nos pone en una situación de tener que tener los recursos personales para poder estar en una situación de equilibrio emocional y ser racionales para poder manejar básicamente esa situación. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la síntesis de todo lo que podemos pensar como calidad de trato al usuario? Pensar fundamentalmente que nosotros nos encontramos en una situación donde tenemos que buscar un punto de equilibrio entre lo técnico, lo competente que tenemos que ser en cuanto a poner en juego las herramientas de nuestro saber, pero también manejar todos los aspectos que tienen que ver con la contención, la empatía, ¿no es cierto?, con respecto al usuario, que en este caso es un usuario ampliado, que es el niño y es la mamá, y que eso lo tenemos que hacer buscando ser efectivos y ser eficientes, ¿sí?, en el manejo de todas nuestras situaciones. Poniendo siempre por delante que quien viene a demandarnos es otra persona, es otro ser humano que viene en una situación de vulnerabilidad, en una situación de angustia, donde hay una pérdida de la racionalidad y se pone en nuestras manos. A su manera y con su forma y con sus reacciones, pero se pone en nuestras manos. En el momento en que toca la puerta del sistema de salud, nos está entregando su hijo o a ellos como personas, pero fundamentalmente a su hijo, está pidiendo ayuda. Y es ahí donde viene la solidaridad. Bueno, básicamente, capaz que ha ido muy rápido, espero que algunos conceptos les haya servido, les haya quedado claro. La idea es acompañarlos desde un lugar distinto y por ahí entender que hay otros recursos que también tenemos que utilizar cuando trabajamos, que no son solamente los técnicos y que, bueno, hay que sacarlos y ponerlos en juego, que nos cuesta, se nos hace difícil, pero son muy importantes para poder resolver estas situaciones que se nos presentan. La siguiente, por favor.
Bueno, cerrar con una frase, así como la licenciada Perret trajo esta frase tan linda de Walt Disney. Yo les traje esta frase que me pareció muy interesante de Carl Jung. Carl Jung es un psicoanalista, es seguidor de Sigmund Freud, muchos lo habrán escuchado nombrar, el famoso fundador del inconsciente colectivo, obviamente que trabajaba con personas en situaciones psicoemocionales de mucha labilidad y mucha dificultad, y Carl Jung decía esta frase: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la disponibilidad, por el tiempo, en este horario que es tan complicado y tan difícil para todos estar aquí, pero bueno, creo que necesitamos nutrirnos de muchas cosas, ¿sí? Liliana, no sé si quieres comentar algo, no sé si está la doctora Filtrín, quiere comentar algo, la doctora Brepe. Yo no estoy a disposición de la gente si quiere hacer alguna pregunta. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono, la pueden hacer por el chat. ¿El material va a estar disponible para poder verlo en algún momento? Sí, sí, la grabación de esta actividad la vamos a subir, lo mismo que la de la clase pasada, la vamos a subir al canal de YouTube del Departamento de Capacitación, van a estar las dos como lista de reproducción programa bronquiolitis, y también las presentaciones estas también se las vamos a acercar. Muy bien, Buenas gracias. noches, Susana. Buenas noches, Liliana. Muchas gracias por su participación y por las presentaciones. Excelentes las dos. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, buenas noches. Solamente, digamos, una reflexión. La verdad que excelente las exposiciones de Liliana y de Susana, pero esto último no es menor. Esto que recalcó tanto la licenciada, cómo recibimos al que viene, es el comienzo de lo que luego será el acto médico. Fue puesta al final, pero es por donde nosotros comenzamos. Y es muy importante comprender que quien viene a un servicio de salud es porque necesita algo de nosotros, que nosotros le podemos brindar. Será de acuerdo al equipamiento, a las posibilidades reales, todo lo que necesita o algo de lo que necesita, pero nosotros seguramente le podemos brindar algo que él necesite o algo que ella necesite, o en este caso a la mamá con el niño. Nosotros podemos hacerlo desde el comienzo, solamente con preguntarle qué necesita. Esa persona ya se siente contenida, porque se siente admitida, se siente acogida, no se siente rechazada y alivia mucho esa ansiedad y predispone mejor para poder iniciar y llevar adelante todo el proceso de atención de ese niño que no sabemos en qué condición está. Y esa situación de la madre también nos pone bien a nosotros para poder transitar esa atención que no sabemos si es sencilla, si nos llevará una hora o terminará en derivación, y poder brindar lo mejor posible. Es quizás ese inicio, ese momento, uno de los momentos más importantes de nuestro trabajo. Por eso quien está adelante, quien es el primero que recibe, porque casualmente puede ser cualquiera, que pregunte qué necesite, si está en pase, siéntese, ya la veo, siéntese, el hecho que le digamos que se siente y no que siga parada con el niño, siéntese, se siente que ya está adentro y ya ha sido atendida, que ya ha comenzado a ser atendida. Me parece que eso es fundamental en este proceso, que no es sencillo, cuando estamos tan demandados, tan exigidos, pero bueno, en la medida que sea posible, ojalá lo podamos
transmitir y hacérselo sentir a los pacientes que llegan de esa manera, nada más. Perfecto, doctora, muchas gracias. Absoluta coincidencia en eso. Una sola cosita quiero agregar, que usted dijo esto, que efectivamente es la puerta de entrada, es que muchas veces se confunde, a veces cuando se evalúa en los sistemas de salud, no quiero decir solamente en el nuestro, ¿no? Una mala percepción del usuario. El usuario a veces no tiene tanto una mala percepción por maltrato, sino por destrato, ¿sí? Y lo que dijo recién la doctora es fundamental. El hecho de poder simplemente recibirla a la persona, como dijo ella, admitirla y poder darle un lugar de espera, ¿no? Ya es un paso donde la persona se siente que está tratada, ¿sí? Que está considerada. El destrato significa que la persona no es considerada, que pasamos a la par, vamos y venimos y no nos dirigimos a ella. Es el desconocimiento, ¿no? Es como, voy a usar un término que lo usamos coloquialmente, el ninguneo, ¿sí? Entonces, la persona necesita sentirse reconocida como tal, y como decía la doctora, que ese espacio donde va a demandar ha sido recibida, atendida, escuchada. Después podrá esperar, si tiene que esperar, ¿no es cierto?, el proceso que corresponda, pero ya marca una diferencia sustancial. Eso nada más. Bueno, si no hay nadie, ninguna otra apreciación, me parece que no. Antes que Sí, nos Gaby. despidamos, quería agregarles algo que es, a lo mejor sea muy desde la mirada de pediatra, pero creo que nosotros necesitamos, sobre todo en esta patología, tener la valoración materna en forma clara y sumar la voluntad de la mamá para conseguir éxito en el proceso, en el tratamiento, hasta alcanzar la recuperación de los bebés. Entonces, esto que aquí tenemos tu presentación, nos ha orientado a mirar nuestras prácticas, suma muchísimo en la diferencia, en la bisagra, y lo que la atención, lo que nosotros hagamos, tenga o no éxito. Absolutamente, doctora, absolutamente. Bueno, me parece que estamos ya para cerrar. ¿Alguien más? Bueno, listo entonces. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Estamos a disposición para lo que necesiten y bueno, próximamente les pasaremos el material y se subirá a la página del Ministerio. Y bueno, mucha suerte con esta actividad que van a emprender ahora en relación al programa de bronquiolitis a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Éxitos para todos en esta etapa que se viene. Gracias.